Pues chicas, yo quería preguntaros si conserváis algún juguete de cuando os trajeron los Reyes Magos aquel año cuando erais pequeñas. No. ¿No? Yo no. Yo todos los he machacado. He jugado tanto que los dejaba destrozadas de un año a otro. O luego los regalaba también, ¿eh? Yo tengo dos muñecas de las que había antes, que eran bebés, pero con el cuerpo de trapo. O sea, que tenían las extremidades en plástico y el cuerpo de tela. Blandito. Blandito, con unas caras preciosas, pero están antiquísimos, ya están viejos, y se los he pasado a mis niñas. Bonito. Porque me lo dejaron los Reyes en casa de mi abuela, como ya falleció. Es lo único que he guardado. Yo no guardo nada. Sí. Soy de tirar todo a la basura. Pues muchos de nosotros somos así, no conservamos juguetes, pero hay gente que sí, que conserva todos los juguetes que ha tenido de pequeño, incluso pide más y va buscándolos por mercadillos y por tiendas. Es el caso de José Antonio Quiroga, que es coleccionista de juguetes. Don José Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Tengo entendido que hasta 1000 juguetes antiguos tiene usted. Sí, efectivamente, representan la historia del juguete español durante más de 100 años, ¿no? Podemos hablar más de un siglo. Es una colección muy singular porque lo mismo podemos contemplar la Pepona o la Mariquita Pérez que coches de pedales, que trenes, que álbumes, que cuentos y que cualquier pieza infantil que haya supuesto una ilusión y un recuerdo para un niño en la España, como decimos, pues desde que aparecen los primeros juguetes a finales del siglo XIX hasta el año 1970, que el juguete empieza a ser ya comercial, ¿no? Concretamente estamos hablando de un recorrido por 125 años, desde el primer juguete, el más antiguo que tiene usted, que es de 1860, hasta 1985 ha recogido usted juguetes. Sí, efectivamente. ¿Y dónde qué es? ¿El más antiguo qué es? Sí, el más antiguo son unos soldados de plomo, que es de los pocos juguetes que empezaban a existir en este país, que la base, o sea, que están con unos moldes de pizarra, porque hasta esa época las muñecas eran prácticamente impensables. Solamente 4 niñas acaudaladas podían tener muñecas centroeuropeas que eran de biscuit, porque hay que tener en cuenta que hasta el año 30 que empiezan a salir las primeras peponas, hasta ese momento las niñas simulaban con madera o incluso con piedras con forma humana, empezaban a desarrollar sus instintos maternales hasta que por fin aparece la Pepona y un poco después la Mariquita Pérez. ¿Y las de trapo? Historia, ¿no? ¿Y no había muñecas de trapo? Las muñecas de trapo efectivamente también se empezaban a realizar en aquellos tiempos, pero vamos, muñecas totalmente artesanales, pero estamos hablando a partir de los años 30, hasta entonces el juguete era de lo más precario, entre otras cosas, porque no hay que olvidar que el trabajo estaba contemplado de tal manera que la infancia prácticamente no existía. Los niños con 10 y 12 años empezaban en muchas ocasiones a trabajar, ¿no? ¿Qué otros juguetes tiene usted, aparte, supongo que de trenes y muñecas? Vamos, pues como le comentaba antes, hombre, piezas a veces pues muy singulares, ¿no? Por ejemplo, un tren de Torres García, que es un tren de madera. El gran pintor amigo de Gaudí y de Picasso, durante una etapa de su vida, le mandaron a hacer un tipo de juguetes constructivistas. Estamos hablando de la Barcelona de 1912, 1914, juguetes que eran innovadores del todo, porque son de estos juguetes que conocimos nosotros en los años 70, que estaban realizados en madera, en una sola pieza, de estos que se ponían y se quitaban sus distintas partes. Entonces, pues bueno, se quemó la fábrica de juguetes y hoy día los escasos ejemplares que se conservan en el mundo, pues más que de coleccionistas de juguetes, como es el caso mío, pues son objeto de coleccionistas de arte, ¿no? De hecho, están en el MoMA de Nueva York o en cualquier museo importante del mundo, ¿no? Es que usted lo que tiene es un pequeño museo. Sí, Hombre, bueno, pues de hecho... sí, en cierta manera es un pequeño museo y como decíamos antes, es la historia de un país reflejada a través de los juguetes. Claro. Cosas tan singulares como las muñecas peponas, que costaban 5 pesetas y empezaban a estar al alcance de la mayoría de las niñas de este país, pues podemos observar la muñeca republicana y la misma muñeca nacionalista, porque también las muñecas cambiaban de chaqueta. Tenía mucho que ver el momento imperante y la zona donde se fabricaban, que al momento incluso pasaba con los recortables, los ponían republicanos, los ponían nacionalistas o lo que hiciera falta. El niño seguía siendo niño, pero el adulto tenía que someterse un poco a las reglas impuestas por el gobierno imperante, ¿no? De hecho, hablábamos de ese pequeño museo que tiene usted. Hay diferentes exposiciones que recogen, digamos, lo más significativo del museo, porque una en concreto fue en Madrid y hubo asistencia masiva. Sí, efectivamente. Yo cuando empecé a coleccionar,
empecé a realizar la primera exposición y la verdad, dicho con bastante humildad, posiblemente sean de las exposiciones de cualquier temática que existen en España, que son auténticos récord de visitantes. En Madrid, ahora en las Navidades del 2005 se inauguró por el alcalde Ruiz Gallardón en una carpa en la Plaza de Colón y bueno, pasaron como cerca de 200.000 personas en 10 días, ¿no? Lo mismo pasa en otras ciudades españolas, que hay que destacar pues que bueno, el éxito tan impresionante, porque no olvidemos que vivimos en una sociedad tan acelerada para todo, que como la película de Orson Welles, que murió acordándose de un trineo que tenía cuando era un niño, a medida que nos hacemos más mayores, olvidamos lo que hicimos ayer y antes de ayer, pero cada vez recordamos con más insistencia un juguete que tuvimos o que compartimos, ¿no? Por eso, como decía Simone de Beauvoir, que es un adulto más que un niño o una niña inflado por la edad, ¿no? ¿Y por qué le dio a usted por esto de los juguetes? Pues nada, un buen día en un desván familiar encontré una vieja locomotora y bueno, empecé una carrera de empezar a ir a documentarme, empezar a comprar en salas de subasta, en internet, en mercadillos, y una pasión que bueno, compartida con mi familia. Cada vez me sigue lógicamente, cada vez que encontramos una pieza nos sigue satisfaciendo, pero también es cierto que disfrutamos mucho más cuando se realiza una exposición y la gente puede contemplar el juguete que tuvo o que anheló, como suele ser la Mariquita Pérez. Disfrutamos mucho más cuando la gente vuelve a recordar su infancia que el tenerlos el resto del tiempo que nos hace la exposición en nuestras vitrinas, ¿no?, de nuestra casa particular. José Antonio, y cuando usted va ahora a un centro comercial y ve estas cajas de juguetes, la mayoría electrónicos, tan complicados... Y de plástico. Sí. Y recuerda, porque además usted lo tiene tan cerca, ¿no? Sí. Los juguetes tan maravillosos y a la vez tan sencillos y tan simples, y las horas que han entretenido a tantas generaciones, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Que los niños son muy complicados ahora? Aborrecerlo. Tengo una hija, Celia, de 10 años, que además el problema de los niños de hoy día aparte de que es un consumismo puro y duro, no tienen tiempo material para jugar. Entre las actividades extraescolares tenemos que tener en cuenta que están enganchados todo el día con el ordenador. Cuando no es el ordenador, ahora es la Wii, que es el juguete de moda. ¿Qué pasa? Que es tanto tiempo el que dedican a otro tipo de actividades que realmente no están perdiendo el hábito. Bueno, no es que lo estén perdiendo, no conocen lo que fue el jugar, no conocen aquellos juegos de mesa que había en lo que lo más importante era la participación, juegos de reglas en los que se socializaba, ¿no? Entonces es una pena, porque ya no son juguetes, sino incluso los juegos tradicionales se está totalmente perdiendo por completo. El niño además se acostumbra a jugar de una manera individual, sin compartir el juguete con los demás, ¿no? O compitiendo, que es lo peor. Pero eso tiene fácil arreglo, eso tienen que los padres cortar por lo sano. Que tenemos la culpa a los padres. Desde luego hoy es el día de reivindicar que los niños tienen y deben jugar, ¿eh? Los padres tenemos que sacar una horita mínimo al día o los fines de semana. Pero si además es que ellos saben, ni que fueran monguis. Los niños saben, vamos, mis hijas juegan a lo que les dejas solo y lo que te digo, con viva un palo el y una juguete, piedra. viva el juguete. Hoy reivindicamos el juguete. Muy bien. Pues don José Antonio Quiroga, ¿es usted consciente de que será uno de los pocos adultos que se ha pedido juguetes esta noche? Sí, por supuesto. Que se los traigan. Aunque para mí los Reyes Magos son cualquier día del año cuando me aparece una pieza deseada, ya en ese sentido son bastante generosos conmigo. Son muy magos. José Antonio Quiroga, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición, y un saludo para todos los radioyentes. Gracias.